Bienvenidos, queridos participantes, al programa de capacitación y actualización e investigación científica brindado por la Universidad Andina del Cusco, módulo 2. Buenas tardes. La idea es un poco ver el tema de tocar el módulo 2 del tema la idea y el problema de investigación. ¿Qué significa lo que es la idea y el problema de investigación? Significa el hecho de conocer la parte central de una investigación, es decir, si tuviéramos que plantear dónde inicia un estudio, pues el punto de partida necesariamente es el problema. Y el problema de investigación es la base porque nos permite direccionar y trabajar posteriormente todo lo que significa el problema. En realidad, cuando hablamos del problema de investigación, tendríamos que hablar de los objetivos de estos, es decir, qué es lo que buscamos en el estudio. Y cuando hablamos de qué es lo que buscamos, lo que estamos queriendo establecer a partir de ello son las preguntas de investigación, que nos van a permitir ser contestadas a partir de esos objetivos logrados. Y además de ello, establecer un poco también en el problema la justificación del por qué es un problema en sí, y el justificar el por qué es un problema en sí nos va a permitir entender la magnitud del problema. El problema de investigación requiere un poco de enfoque, y el enfoque es determinar el tipo de investigación que queremos hacer, ya sea cuantitativa o cualitativa, si hablamos genéricamente, o ya sea experimental o no experimental. En realidad, el tipo de problema que vamos a establecer definirá el tipo de investigación que queremos hacer. Dentro de esto es importante y fundamental diferenciar lo que es un problema desde su concepción en función de lo que es el tipo de investigación cuantitativo o cualitativo. No es lo mismo plantear un problema de investigación cuantitativa que plantear un problema de investigación cualitativa. Tienen características distintas, y es por eso de la importancia del enfoque, lo que estoy diciendo con respecto a este aspecto. El enfoque en sí tiene que estar bastante claro desde un inicio. Y para ello hay otro componente más que es parte fundamental del problema, que son las variables, o la variable o las variables, o las caracterizaciones de lo que queremos investigar. En realidad, el definir el problema tiene necesariamente que involucrar a las variables. Y esto va a significar algunos aspectos de lo que se llama viabilidad del problema. Es decir, en toda la experiencia lo que hemos observado es que muchas tesis, muchas investigaciones tienen un gran problema. El problema es que no tienen problema, y eso significa que no ha sido bien planteado el problema, no ha sido bien explicitado el problema, o la pregunta de investigación no ha sido bien sustentada en la descripción del problema en sí. Y esta dificultad que vemos frecuentemente en las investigaciones tiene que ver directamente con la viabilidad. ¿Hasta qué punto cumple el problema los principios del problema en sí? Y el principio básico es que el problema no tiene que ser problema para el investigador, sino tiene que ser el problema para la sociedad. Ese es el primer criterio que habría que tomar en cuenta, porque normalmente el problema que es para el investigador nace en realidad de
el no conocer determinadas cosas. Y esto no significa que sea problema para todo el mundo. Es problema para el investigador porque no conoce, pero si conoce deja de ser problema. Entonces, cuando uno plantea el problema en sí, tiene que ser tan representativo que debe cumplir un principio básico epistemológico que es el de la objetividad. El problema tiene que ser tan objetivo, tan preciso, tan exacto, debe contener las variables específicas en sí para que no tenga lugar a dudas. Y si un problema no tiene lugar a dudas, con seguridad estamos comenzando una investigación por un buen camino. En realidad, el punto central de la viabilidad de la investigación a través del problema está en la precisión. Y la precisión en sí del problema es el elemento sustancial. Al considerar esto, entonces, nos tiene que permitir también acercarnos al objetivo de lo que es la investigación en sí, es decir, el conocimiento científico. El problema nos acerca al conocimiento científico y nos tiene que dar luces o claridad o la viabilidad, como su nombre lo dice, para que el problema direccione al conocimiento, ya sea en la reafirmación del conocimiento o ya sea en el cuestionamiento del conocimiento, ya sea en la afirmación del conocimiento o ya sea en la refutación del conocimiento. Pero en realidad la validación del problema en función del conocimiento científico tiene que ir en alguna dirección. Y esa es un poco la concepción básica epistemológica que todo problema debe tener y que normalmente los investigadores que se inician no toman en cuenta. Esa es la esencia del fundamento epistemológico básico, el tener que generar a partir de ese problema la posibilidad de la reafirmación del paradigma que gobierna en ese momento la investigación en sí.